Hola, somos La Casa Invita. Un podcast donde en cada episodio te proponemos un nuevo tema. Se trata de una conversación entre amigos, donde tú también estás invitado. Y como toda conversación entre amigos, hay diferentes puntos de vista y no siempre estamos de acuerdo. E incluso, sí, puede incluir bullying amistoso. Bienvenido. La Casa Invita es una producción de Alitas Friends. Ay, qué prieta, no, qué feo. Bárbara de Regil 2020. Efectivamente, cualquiera que tenga acceso a redes sociales habrá oído alguna vez de Bárbara de Regil y la clase de comentarios que, como este, son característicos de ella. Hola a todos, les habla André, bienvenidos a un nuevo episodio de La Casa Invita. Y bueno, en este episodio no vamos a hablar de Bárbara de Regil, oyentes. Más bien vamos a hablar de un tema que denota ella en este comentario, el clasismo. Y por ende también hablaremos del racismo, porque sí, son dos problemas reales y que existen en México, por más que se quiera negar. Empezaremos una vez más definiendo el concepto de clasismo. Doctrina o actitud discriminatoria que defiende y mantiene las diferencias entre las clases sociales. Esto es de acuerdo a World Reference. Ahora bien, les cuestiono por primera vez hoy, ¿de dónde creen que venga esta idea de diferencia entre clases, alitas que me acompañan hoy? Pues hola, les habla Eli y primero que nada, hola otra vez. Pues desde mi perspectiva, la división de clases siempre ha existido y es tan vieja como la propia existencia del ser humano. Creo que es una relación entre dominio y poder, ya sea económico, social, político, ideológico y hasta religioso. Y pues siempre el que carece de este tipo de poder es quien la padece. Hola gente que nos escucha, les habla Rodri. Y pues como dijo Eli, es tan viejo como la humanidad misma y para mí va a seguir existiendo hasta que el mundo se acabe. Como maestro de historia que soy, de hecho, por estas dos razones que nos acaba de dar André, empezaron todas las guerras, todas las revoluciones, todo lo que uno conozca de actos bélicos así han empezado, etcétera, etcétera. Todo se debe a estas dos cosas. Hola amigos, les habla Eddie. Y pues André, qué gran pregunta. La desigualdad se cree que comenzó cuando surgió la Revolución Industrial, ya que esto solo benefició a la clase media de ese entonces y no a la clase baja, lo cual inició una diferenciación entre clases muy marcada que hasta la fecha sigue aumentando. Hola, aquí Chems, y en mi opinión, yo creo que va desde tiempos más antiguos aún, Eddie. Digo, desde las culturas más antiguas, desprestigiando a los esclavos, probablemente, e incluso los mismos vasallos de la realeza discriminando a la gente que está fuera de los mismos palacios. Entonces, en mi opinión, creo que va mucho más allá de, de la revolución industrial. Pues sí, como bien mencionan todos, tienen mucha parte de cierto todo lo que han comentado. Y bueno, pues no es un secreto que en México vivimos en una sociedad totalmente tradicionalista y regida por contextos sociales e históricos que no pertenecen a este siglo, y mismos que se han estancado en estas ideologías que deberían de ser erradicadas por completo. Y esto más que nada por simple respeto a los derechos humanos y el sentido común. Entre estas ideologías se encuentra el concepto de clases sociales, y hay que retroceder hasta la conquista para comprender esto. La piel caucásica llegó a imponerse sobre la piel morena, porque los nativos indígenas sucumbieron ante los conquistadores españoles. Y sí, el mestizaje nació casi a la par de la conquista, pero eso no significó que se dejara de menospreciar a aquellos que no eran españoles. Nunca fue así. Básicamente, el clasismo está presente en la sociedad mexicana desde hace 500 años. Una nueva pregunta que les planteo: ¿por qué han pasado 500 años y esta ideología clasista sigue presente? Bueno, pues como mencioné con anterioridad, creo que es una cuestión de dominio y poder. Siempre ha habido algún tipo de dominio sobre los demás que ha ejercido precisamente esta división de clases. Tú mencionas la etapa colonial y Eddie mencionaba la revolución industrial, sin embargo estoy de acuerdo con lo que dice Chema, que va mucho más atrás de eso,
porque no hay que olvidarnos que, por ejemplo, aquí en México antes ya existían diversos grupos. Por ejemplo, en la sociedad mexica estaba dividida entre nobles, comerciantes, artesanos y esclavos. Asimismo, otros pueblos rendían tributos a los mismos mexicas y pues, ojo, aquí no estoy justificando este problema social, simplemente estoy dando argumentos que apoyan mi anterior intervención. Pues para mí, porque es parte del ser humano y ya. Podrán muchas personas no estar de acuerdo con lo que digo, pero ya está en su naturaleza humana. Muchos buscan siempre ser mejor y superior al prójimo, y ya lo hacen de manera intuitiva, y no les importa si de paso lo dañan a ese prójimo. También cuando alguien tiene algo que otro no posee, esa misma persona desea tener lo mismo, la misma cosa a cualquier costo. Y pues todo esto es desde épocas, desde que el humano apareció en la Tierra y empezó a tener uso de razón. Eso siempre ha sido así y continuará así. Concuerdo contigo, Roy, ya lo tienen en la sangre y siento que también es porque la sociedad ya lo tiene muy marcado desde tiempos remotos y todo esto va pasando de generación en generación sin que exista cambio alguno. A mí me parece muy curioso porque distintas culturas no son así. Por ejemplo, los japoneses buscan siempre no molestar al prójimo. Entonces, hay como que un choque de ideas en esta parte. Pero aquí en México, siempre, para mí, es una cultura que quiere representar algo que la gente no es realmente. Por eso la gente compra, por ejemplo, el último iPhone o un coche y termina esclavizándose un trabajo que tal vez no le gusta, pero necesita el dinero para pagar el gusto y representar, bueno, hacer notar a la gente que es de un estatus más alto. Justamente Chema acaba de mencionar algo bastante importante, a mi parecer, porque, como lo mencioné anteriormente, existen una serie de privilegios que al inicio de esta diferenciación de clases sociales ha quedado muy marcada a día de hoy. Estos privilegios han variado con el paso del tiempo y pues negar su existencia es querer negar una verdad absoluta. Tales privilegios son, por ejemplo, la posición económica y el color de piel. Eso es lo que más marcado existe en esta sociedad mexicana. Y sí, existe un grupo dominante y un sistema que nos ha hecho crecer con discursos en el que estos privilegios se normalizan, porque a nuestros padres y a nuestros abuelos se les hace normal este discurso de rebajar a las personas por su tez y posición económica. La llamada clase alta e inclusive la clase media hace menos a la clase baja, por estos y más factores, pero principalmente, y quiero recalcar, esto, el color de piel y el poder adquisitivo. Y he aquí el otro tema que planteé al inicio, el racismo. Con esto me permito citar una frase de la maestra Luciana Salazar Plata, parte del comité ejecutivo de la Asociación Mexicana en Estudios del Caribe. Esta frase la descubrí investigando para este episodio. Y la cita dice así: México es un país profundamente racista, pero está tan disfrazado que es difícil señalar dónde está el problema, y lo tenemos tan adentro que justo la normalización es uno de los principales enemigos a vencer. Es por eso que les he pedido a mis colaboradores, a los alitas que me acompañan hoy, que se dieran la tarea de investigar ejemplos de expresiones clasistas y racistas de uso cotidiano. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues me parece que dentro de las más comunes podemos encontrar palabras con connotaciones negativas, tales como naco, chusma, gato, guarro y por supuesto indio, entre otras. Hay colaboradores, André, qué profesionales. Pues él le dijo la mayoría, pero quizá una de las más comunes que vemos como si nada es decirle a algún amigo de tez morena, negro, oscuro, color llanta, chapopote y todo lo que tenga que ver con este mismo color oscuro. Es algo tan cotidiano que la verdad vivirías perdido en un bosque si no tuvieras un amigo o conocido que se le apode de alguna manera así. Y no vemos que denigre esta forma de hablar al amigo o familiar también, pero es demasiado ofensivo y despectivo, pero pues ya estamos muy acostumbrados. Pero pues en cambio, si a alguien de piel blanca que se le diga güero o chelo, uy, no, pues se siente de la realidad, se siente fino. Y pues muchas veces pasa que incluso esa persona ni siquiera es de tez blanca, ni apiñonada, ni nada de cerca, pero como ya se tiene esa mentalidad que lo oscuro es feo o denigrante, pues sí, ¿no?
te sientes pues en las nubes. Es correcto, Rodri, pero siento que te faltó carbón, petróleo y punta de lápiz. No es cierto. Y sí, existen muchas maneras ofensivas para dirigirse a alguien cuando quieres denigrar a una persona. Y por eso yo invito a que no lo hagan, a solo que ya se lleven súper bien con ciertas personas, para que no vayan a causar algún daño emocional. Algo también por lo cual te discriminan no solo es por tu economía o por tu color de piel, sino también por tu peso, y te pueden llamar gordo o gorda, marrana, o de lo contrario, flaco, escuálido, palo, o no, Chema. A nosotros nos dicen así por ser flaquitos. Confirmo, Eddie, pero en parte, bueno, es porque normalizamos esto, ¿no? Y además nosotros nos tenemos una gran alta confianza como para no enojarnos por algo que ya sabemos que es cierto, pero depende de la forma en que se diga. Ahora, después de los que ustedes dijeron, también se ha hecho popular últimamente tanto Chairo como Fifi con esto de el último sexenio, ¿no? Y en la universidad, cuando yo me pasaba a ver a mis amigos de ingeniería, siempre escuché demasiado la palabra chacal. Pues sí, expresiones como las que ya mencionaron son las que normalizan este tipo de acoso selectivo hacia cierto grupo de personas. Expresiones que me gustaría agregar son trabajo como negro para vivir como blanco, o nunca falta el pretito en el arroz, no tiene culpa el indio sino el que lo hace compadre, o traes el nopal en la cara. Son igual expresiones altamente clasistas y racistas, pero son tan comunes en la jerga popular que es muy probable que no nos diéramos cuenta de esto. Ahora, a continuación y como siguiente parte de este episodio, le he pedido a los Alitas Friends que investiguen más, porque sí, básicamente todo este episodio les he pedido que investiguen acerca de algunos temas en específico sobre el clasismo y racismo. Esto es con la finalidad de observar cómo es que estos temas en muchas ocasiones pueden ser mal llamados exagerados o poco relevantes, y reflejan una parte de los pensamientos clasistas y racistas que tenemos inculcados y que se encuentran en nuestra vida cotidiana. Adelante, Eli. Bueno, pues hablando un poco sobre estereotipos y publicidad aspiracional, que es un tema que ya más o menos tocaron, pues se ha vuelto una práctica bastante común en la mayoría de las agencias de publicidad en México, pues muchas marcas recurren a personas de piel blanca para representar sus productos o servicios, ya sea desde cerveza hasta ropa de diseño. Y ni siquiera ropa de diseño, cualquier tipo de ropa. Además, en este tipo de publicidad emplean muchas veces a mujeres como si fueran objetos de consumo. En contraste, la gente con la piel más oscura generalmente aparece en anuncios de organizaciones caritativas representando a familias pobres de estratos económicos bajos que además necesitan donaciones. Y pues por lo mismo rara vez son utilizados por los publicistas para representar un estilo de vida aspiracional o deseable, como lo mencionabas, André, en esa frase de trabajo como negro para vivir como blanco. Pues sí. Y bueno, pues muchas gracias, Eli, por tu investigación sobre la publicidad aspiracional y los estereotipos. A esto que ya comentaste, me gustaría agregar que no solamente este fenómeno de clasificar a las personas por su tono de piel ocurre en los anuncios. En la gran mayoría de producciones de grandes televisoras se retrata lo mismo. Ahí les doy un ejemplo. Una telenovela de las 4 p.m. La trama, una trabajadora del hogar, nótese una persona de piel morena y con un contexto de raíces indígenas que la han orillado a optar por ese trabajo para salir adelante, se enamora de su patrón, entre comillas, que es una persona de dinero, un empresario de tez blanca, que ya está comprometido con una chica que a todas luces es clasista y racista y que siempre hace menos a esta protagonista. ¿Puede haber una trama más machista y clasista? Pues si son de México, es muy probable que encuentren 1001 ejemplos como este. Y si no lo son, querida audiencia, les presento lo que ven millones de mexicanos en la televisión abierta. Ahora bien, este problema de clases y de tonos de piel tiene más notoriedad cuando una persona de piel morena destaca,
porque inmediatamente se busca descalificar o hacer burla de ella, cayendo en los estereotipos ya mencionados anteriormente. Y pues no hace falta más que ver las críticas y burlas a Yalitza Aparicio por su repentino ascenso a la fama. De sirvienta no la bajaban. Es una realidad que en este país, al ser una persona de piel morena, el destacar es muy, muy, muy difícil. Y pues no es ninguna novedad, pónganse a pensar cuántos famosos de piel morena conocen. Bueno, pues a continuación Chema nos hablará de un tema que toqué anteriormente, el humor y comedia clasistas y racistas. Gracias, André. Y bueno, como ya él mencionó, yo hablaré de comedia y humor, sobre todo de los stand-ups y comediantes en general. La gente se ríe de cosas muy clasistas y racistas. En el contexto, la gente sabe que son chistes, pero es por eso la gente no se ofende. Pero gente muy importante en este medio, como Carlos Vallarta, que tiene un humor muy, muy negro, con alto contenido de clasismo, nos da risa. Nos reímos de las desgracias de otras personas, porque algunas de esas anécdotas también nos han llegado a pasar a nosotros. La gente igualmente se ríe del que está peor que nosotros, básicamente. Es lo que pasa. Aquí es donde te das cuenta que la sociedad es muy pretenciosa y hasta doble moral. Incluso lo dice el mismo Eugenio Derbez, uno de los comediantes más importantes de este medio. Él dice que el feminismo ha afectado a la comedia y que no puedes hacer ningún chiste ahora sin que se ofenda a alguien. Y esto es muy cierto. Uno ya no puede poner lo que piensa como si era Facebook, por ejemplo, porque no sabes cómo lo va a tomar la gente. Por lo tanto, debes pensar 2 o hasta más veces lo que publicas. De hecho, aquí voy a poner una anécdota mía, porque sí me pasó, yo no iba con ese afán de joder al otro, simplemente quería dar mi opinión. Y bueno, en Twitter, cuando estaba la marcha estudiantil aquí en Puebla, yo retuiteé con comentario a alguien que puso que le dieran tips para hacer vandalismo, porque era su primera vez específicamente el rayado de monumentos. Bueno, este tweet fue emitido por una chica, cosa que no noté. Bueno, sí, pero no se me hizo relevante. Y este tuit iba directamente dirigido a las marchas feministas, mientras mi mente y pensamientos estaban en la marcha estudiantil, por lo que me respondieron mis amigas con datos sobre feminicidios y datos sobre este mismo tema. Por tanto, fue una mala interpretación, y algo que va dirigido a otro tema, entre comillas, porque estas dos causas buscan más o menos lo mismo, tanto como para mujeres como para estudiantes, terminó en un choque de opiniones, por lo que me estaba mortificando yo y pensaba en borrar hasta ese tweet. Entonces, sí debes ser cuidadoso con lo que publicas para no llegar a eso. Aquí quiero agregar que estoy completamente de acuerdo que se deben buscar soluciones para este tipo de temas, porque la sociedad ya está hasta la madre de la situación actual. Pero la gente debe entender el contexto, porque regresando al tema, si vas a ver un stand-up, es porque conoces al güey y conoces su trabajo y sabes de qué te vas a reír. ¿Tú te vas a llegar a ofender a un evento del cual pagaste para divertirte un rato? ¿Por algún chiste en contra de los whitexicans morenos, por ejemplo? ¿O de algún otro estatus social? No. Además de que ellos se ganan la vida contando sus desgracias en diferentes estatus sociales. Y obvio, el mexicano es clasista. Por naturaleza, por la educación que hemos tenido a lo largo de estos años. Entonces sí, ríete de los stand-ups. Así también han ganado hasta más fuerza algunas causas. Solo que hay que aprender a ser tolerantes con los que nos rodean y no normalizar esto. Justo con esto que acabas de mencionar, Chema, yo quisiera hablar del caso más reciente y polémico, el cual fue acerca de Chumel Torres, que ahí hay una pequeña incongruencia porque a veces él mismo se define como comediante y otras veces como comunicólogo, entonces parte de eso es el problema. Voy a citar un artículo publicado por El Financiero con autoría de Benjamín Hill, porque estoy de acuerdo completamente con cómo se expresa acerca de este tema. Creo que estamos en un momento clave de una discusión pública sobre lo que es aceptable decir o no en medios de comunicación y en la comedia en términos de referentes de discriminación. Estos debates son un ejemplo de que estamos atravesando una transición. La sociedad mexicana está tratando de abandonar las viejas formas de escribir, comunicar, publicitar y de reír para transmitir un nuevo lenguaje que reconozca las injusticias estructurales y que en lugar de profundizarlas sea un factor que ayude a construir una sociedad más justa e igualitaria. No hay duda de que va a ser difícil,
para un comediante transgresor e irreverente como lo es Chumel Torres, o en este caso, como tú lo mencionas, Chema, Carlos Vallarta o cualquier otro comediante. Recorrer estos tiempos de transición sin ser señalado o criticado por lo que diga o por lo que haya dicho y escrito en el pasado, como es el caso de muchas cancelaciones por tweets de hace muchos años. Sin embargo, apenas estamos empezando esta incómoda discusión sobre la presencia del racismo en nuestra sociedad, sobre cómo se manifiesta ese racismo en formas diversas de injusticia y sobre cómo podemos ayudar a combatirlo. El hecho es que los cambios y transiciones son dolorosos y va a tomar tiempo, por supuesto. Más debates públicos, empezar a adoptar nuevas formas de comunicación más incluyentes, más tolerantes y más sensibles a la injusticia y desigualdad. Creo que esta discusión nos llevará eventualmente a aceptar que el humor, por más irreverente y transgresor que sea, no es apto para hablar de todos los temas y que siempre hay un límite. Esta discusión nos va a llevar tiempo y sobre todo para aceptar de qué se puede o no se puede hacer chistes. El humor, a pesar de lo que es una cosa seria, es importante y es necesario para la sociedad, como lo mencionaste, Chema, porque nos ayuda a sobrellevar los castigos que nos impone la vida y a mejorar la calidad, la convivencia social y aliviar el dolor emocional. El humor debe llamarle al poder y no humillar a los débiles, porque gracias al humor podemos exhibir la mentira, la hipocresía, la vanidad, la estupidez y la frivolidad de los poderosos. Por ahí creo que está la frontera que separa lo políticamente correcto de lo inaceptable y comprueba la necesidad de que hablemos de estos límites. El humor no puede ser cómplice de los poderosos, no debe excavar aún más en las brechas de desigualdad. El humor no debe de humillar, debe ser liberador. Muchas gracias, Eli. Acabas de dar justamente en el clavo de lo que quería tocar con esto. Y aclaro, esto no es para evidenciar absolutamente a ninguno de mis compañeros, porque pues de igual forma estaré comentando con todos los temas que pues les dejé investigar. Estamos en un punto de la historia en el que los cambios son necesarios y el humor y la comedia tienen que ser parte de los mismos. Y como bien citaste, existen límites que no deben ser traspasados. Retomo acá el episodio de micromachismos una vez más en estos múltiples podcasts. Detectar estos discursos de desigualdad y que promueven el odio es una parte esencial de este cambio, porque no existe tal cosa como ser tolerante en estos casos. Ser tolerante, entre comillas, quedarte callado, te hace cómplice. Y así es. Y nuevamente, puede que a ti te dé risa, pero cuestiónate seriamente. ¿Por qué te da risa? Aquí me permito citar una vez más. En esta ocasión citaré a Roberto Morris. Y la frase que escogí dice así: una de las herramientas más utilizadas para la propagación de ideas racistas es el humor de descrédito. Humor que refuerza estereotipos negativos hacia grupos determinados. Decir solo es una broma parece suficiente para exculparse de aseveraciones abiertamente racistas. Sin embargo, usar y permitir que se utilice este humor sí tiene consecuencias reales. Este humor genera un ambiente de permisividad para que personas puedan discriminar abiertamente y sin temor a consecuencias sociales, es decir, los envalentona. En fin, continuamos con Eddie, que nos hablará de la invisibilización de culturas y la segregación de las mismas. Bueno, pues gracias por la entrada, André. Y Eli, te escuchaste bien empoderada. Pero bueno, continuamos con mi tema. Voy a hablarles acerca de las culturas indígenas y del racismo que existe hacia ellas. Evidentemente, hay grupos de pueblos que siempre han vivido en donde están, que han luchado para mantener su cultura, su idioma y su modo de vida. Pero la vida se va transformando y por una u otra razón estas personas se tienen que ir a la ciudad. Por ejemplo, es claro ver a personas que llegan a comercializar sus productos y en ocasiones llegan a recibir malos tratos y ofensas hacia su persona.
Este tipo de actitudes por lo regular es por el color de piel, pero no solo pasa aquí en mi querido México mágico, sino también en el resto del mundo. Por ejemplo, hace unos meses lo del caso de George Floyd, ¿qué pasó? Unos policías se les pasó la mano y lo mataron por ese exceso de fuerza al resistirse a un arresto. Y así podemos seguir y seguir con este tipo de temas, solo por el color de piel y tu cultura. Así que amigos, digamos no al racismo, al contrario, deberíamos de apoyarnos unos a otros y así poder evolucionar como humanos, como humanidad. Muy bien, pues Eddie tocó una parte muy importante, el discurso de odio a la parte indígena de México. Y lamentablemente es preferir hacer de cuenta que las culturas indígenas no existen. Y aquí agrego algo más que no se ha tocado aún. Existen los afromexicanos. Sí, así como lo oyen, personas descendientes de africanos. Una cultura históricamente olvidada y que ha sido desplazada y que representa, según la encuesta intercensal del INEGI en 2015, al 1.2% de la población, lo que es equivalente a 1.38 millones de mexicanos. Una cultura que ha dejado herencias que no son reconocidas. Tal es el caso de la danza de los diablos, popular en los estados de costa como Veracruz y Oaxaca, y que, sin embargo, al ser incluida esta pregunta en la encuesta intercensal del INEGI, existen personas que se ofenden. ¿Cara de qué me viste o qué? Ay no, ¿cómo crees? Son algunas de las frases que indignadas dicen algunas de estas personas. Por último, Roy nos hablará sobre los privilegios por el color de piel. Qué interesante dato, André, gracias. Muchos debemos de desconocer ese dato. Si la gente ya es así con alguien moreno en México, no, imagínate, alguien más oscuro y mexicano. Como comentaba André, pues desde siempre el color de piel ha determinado tu nivel de riquezas e ingresos. La gente blanca tiene poder, la gente negra es la esclava de la blanca. En muchos países la gente que no sea blanca busca destacar y conseguir poder, pero al hacerlo le dan preferencia al blanco. En México es muy común. El morenito lo hacen a un lado y buscan a alguien de tez blanca para algún puesto ejecutivo y empresas grandes. Y el moreno, sin denigrar esos trabajos, pues lo mandan para albañil, chofer o trabajos así. Hay gente de color poderosa, o gente negra, con dinero. Tal es el caso, por ejemplo, de esta pareja, ¿no? Beyoncé y Jay-Z. Ambos son cantantes, pero pues si se da uno cuenta, entre las 20 personas más ricas del mundo, no hay nadie de color. Habrá árabes y asiáticos, pero pues son otros colores de piel, pero negros no lo hay. En esta parte rescato aquí uno de los primeros puntos que tocó Rodrigo. En México es así. Al morenito lo hacen a un lado y buscan a alguien de tez blanca para ejecutivo de grandes empresas y al moreno para albañil o chofer. Estos son claros privilegios y negarlos es querer tapar el sol con un dedo. Otro ejemplo de esto es el llamado All Lives Matter, que surgió como respuesta al lema Black Lives Matter, que anteriormente mencionaba Eddie. Aquí quiero recalcar que no existe tal cosa como la opresión a la inversa. Ninguna persona con privilegios, de los privilegios que han sido mencionados, ha sufrido opresión a la inversa. En este sistema y sociedad en que vivimos, claro que existen injusticias, pero no son nada equiparables al discurso que por generaciones ha sido incitado a las minorías, el discurso de odio que se nos ha inculcado. El racismo a la inversa no existe. No hay que buscar opresión donde no la hay. Y esta clase de respuestas, como el All Lives Matter, es una respuesta desde la frustración de aquellos que son los verdaderos opresores, por no ser el centro de atención. Y además de esto, buscan verse como oprimidos, cuando en realidad es todo lo contrario. Y bueno, por último, pero no menos importante, y para dar paso a las conclusiones, quiero tocar un último punto. La desigualdad laboral, en específico en las trabajadoras del hogar. El clasismo hace una última aparición en este podcast, querida audiencia, porque seguramente han escuchado a alguien decir expresiones como es la gata, es la chacha, es la sirvienta. Espero que después de este episodio y de micromachismos
detecten el problema inmediatamente. Esta actividad está vista como algo que generalmente solo hacen los pobres y que en su mayoría es realizada por mujeres. Y diciendo las cosas como son, el trabajo doméstico en México no tiene ningún prestigio. Y es por los estigmas que se tiene, más que nada. El origen de este mismo trabajo es la esclavitud. ¿Por qué creen que son tan comunes las expresiones que anteriormente mencioné? ¿O por qué creen que la jornada laboral de estas mujeres trabajadoras del hogar es hasta en un 46% mayor a las 9 y hasta 15 horas? ¿Por qué creen que únicamente el 2.5% de las trabajadoras del hogar tiene acceso a instituciones de salud? Todas estas son cifras reales. Y esto es de acuerdo a la CONAPRED en el 2017 solamente en la Ciudad de México. Entonces, hay que ponernos a pensar, ¿existe el clasismo realmente o no existe? No hay que negar las verdades. Como conclusión, me gustaría decir que todas estas desigualdades son notorias, en todos los ámbitos. México es un país clasista y racista, hay que decirlo así con todas las letras, y hay que dejar de negarlo, porque ese es el problema. El problema no son los pobres, el problema es la pobreza. El problema son la desigualdad de oportunidades, porque no todos podemos aspirar a lo mismo. Y pues no hay excusas para promover y justificar este tipo de discurso de odio. Ningún tipo de discurso de odio es justificable. Hay que recordar que tu libertad termina en donde empieza la del otro. Sin duda, este es un tema de mucha reflexión y yo quiero concluir diciendo que este episodio, al igual que el de micromachismos, nos demuestran que tenemos conductas, actitudes y hasta pensamientos muy arraigados y que no necesariamente son correctos a pesar de que llevan muchas generaciones en nosotros. Estamos en un momento histórico, es un proceso en el cual, gracias a la relevancia de estos temas, y que se están teniendo las conversaciones correspondientes, podemos cambiar muchos de estos pensamientos y conductas que no benefician y que además nos hacen quedar como activistas de sofá. Tenemos que comenzar con un cambio de nosotros mismos día a día. Haciendo un hincapié al capítulo anterior, hablamos sobre la adaptación. Entonces, estamos en un momento idóneo para adaptarnos a esta realidad que se quiere acabar con tanto clasismo y racismo que hay en este país. Ser conscientes y no normalizar esto. Y que el respeto realmente abunde, porque no lo hay. Ciertamente, Chema, el respeto es lo que debemos de empezar a inculcar en México. Es algo que se ha perdido a lo largo del tiempo, pero que quizá se puede llegar a recuperar. Y como decía don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que espero que todas las personas que nos escuchen no denigren a otras personas por su color de piel o si no tienen tanto dinero. Quizá ellos no tienen las mismas posibilidades que tú llegaste a tener, la misma educación. Entonces, ponte en los zapatos de los demás y no denigres a nadie. Yo en mi conclusión, gente que nos escucha, pues es, con todo lo que han dicho mis compañeros, pues solo quiero agregar que no solo hay que mejorar nosotros, sino que recordemos que por pequeños detalles, pues todo se hace grande. Un ejemplo claro es Adolf Hitler, que él no hubiera hecho todo lo que provocó, los genocidios que provocó, porque si no hubieran sido con él racistas y clasistas, hubiera entrado a la escuela de arte donde él quiso ingresar 2 veces y lo rechazaron por ser pobre, por venir de otro país. Recordemos, o los que no sepan, que él no es alemán. Y pues si no hubiera sido ese rechazo tal y pues odio tan profundo, no hubiera generado todo lo que hizo, que pues, todos conocemos, ¿no? Es como el ejemplo de que si arrojas una pequeña piedra a un lago, las ondas expansivas que provoca se extienden hasta donde tu visto alcance. Y eso fue lo que se provocó con Hitler al ser rechazado. Así que pues hay que evitar eso también. Pues sí, nada más que agregar. Hemos tocado un tema bastante serio, un tema real, que insisto, no se debe
negar ninguno de estos problemas, ni el clasismo ni el racismo en México, que van de la mano. Y pues nada, hemos llegado al final de este episodio. Queridos escuchas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Alitas Friends. Recuerden que tenemos episodios los lunes y viernes a las 12 p.m. hora México. Y pues nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego.